Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya me conocéis, Xavi Abad, el abogado de TikTok, y hoy vamos a hablar de derecho, inversión y finanzas y cómo emprender en España fuera de este territorio. Para ello he traído, muchos de vosotros lo conoceréis, al gran Uri Valls, que tiene un canal bastante importante aquí en YouTube que habla de inversión, finanzas. Totalmente, y ese camino hacia la libertad financiera donde pues divulgamos educación financiera en general. Uri tiene, se puede decir, Sí, solo sí. 30 años y lo más importante, y por eso lo he traído aquí, lleva 2 años viviendo en Suiza y puede hablar con conocimiento de causa de lo que es emprender fuera de España y saber dónde está la legalidad o no en tributar en España o fuera de España. Así es. Totalmente, eso es. Sin tapujos, directo, como tus entrevistas de Dinero sin filtros. Vale. Te voy a preguntar, Uri, ¿cuánta pasta ganas al año? ¿Más de 5 o 6 cifras? Sí, yo gano una mezcla entre fijo y variable que más o menos está en los 130. 130.000 euros al año. Esto en Sí, Suiza. sí, correcto. Tienes formación de ingenieros, ¿así? Soy ingeniero electrónico, eso es. Y luego he hecho algún posgrado y tal, pero lo importante es la ingeniería. Sí. ¿Por qué aconsejarías salir de España como Suiza para trabajar y ganar pasta? Bueno, al final es una decisión muy personal que depende de o sea, de cada personalidad, cada carácter, cada personalidad. Otra vez. Yo creo que al final, en nuestro camino hacia esa libertad financiera, el hecho de ser más libres, de poder invertir, etcétera, es importante encontrar aquellas formas en las que tú, haciendo el mismo trabajo, puedes ingresar más. Dentro de España, por ejemplo, es complicado. Si tú eres un ingeniero, pues tienes los pasos como muy marcados. Si quieres escalar dentro de tu compañía, pues puedes hacer A, B, C o D, pero al final vas a encontrar una especie de techo, ¿de acuerdo? Ese techo, cuando tú cambias de país, se magnifica. Por hacer el mismo trabajo en 8 horas, tú puedes cobrar entre 3 y 4 veces más, un multiplicador, un factor de 3 o 4 veces, por hacer exactamente lo mismo en otro país como Suiza. Entonces, pues si eres joven, te interesa ahorrar para luego invertir y poder tener una mejor jubilación o una mejor libertad, ¿de acuerdo? En el largo plazo, pues es interesante, por ejemplo, hacer ese salto, ¿vale? Entonces estarías haciendo exactamente el mismo trabajo que haces aquí, haciéndolo allí, cobrando casi 4 veces más. Ponemos en situación, gente que te estará escuchando. Sí. Mira, yo quiero ganar la pasta de Uri Valls. Sí. Más de 100.000 pavos al año. ¿Cuáles serían los pasos legales ¿Sí? o administrativos Sí. para pirarme de España e irme a Suiza? Necesito residencia, Sí. informar a Hacienda. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Muy bien. En primer lugar, lógicamente, si estás trabajando en una multinacional que está aquí en España y te permiten poder hacer un salto a Suiza, por ejemplo, pues ese sería el primer paso más natural y el más fácil y el que menos barreras te va, digamos, a hacer encontrar en el camino, ¿no? Lo que hace la gran mayoría de la gente, al final, es hacer un movimiento directamente desde, por ejemplo, Barcelona o Madrid o lo que sea, para Suiza, y ahí ocurren dos cosas. Lo primero es que tú no puedes acceder directamente a una residencia, a un permiso de residencia, que existen varias visas diferentes, varios permisos de residencia diferentes. Entonces, cuando tú accedes allí, tienes 3 meses como turista. En esos 3 meses, después, si tú estás buscando trabajo, puedes aplicar por un permiso de residencia que se llama el L. Eso te da 12 meses más. En ese transcurso de 12 meses, tú puedes estar buscando un trabajo, ¿de acuerdo? Pero no te darán, digamos, la residencia definitiva o el permiso de residencia superior, que sería el B, que tienes entonces hasta 5 años. No te lo dan hasta que no encuentres un contrato, ¿de acuerdo? Indefinido de trabajo. Cuando encuentras el contrato indefinido, es decir, tienes una empresa que dice, te voy a fichar, ahí, a partir de ese momento, con ese contrato indefinido, tú ya puedes ir al ayuntamiento en el que estés y allí pides un permiso de residencia B, ¿vale? Que es normalmente, pues eso, para extranjeros, en el que te permiten estar en el país hasta 5 años. Y a partir de ese momento, pues ahí ya puedes, digamos, aplicar por un permiso de residencia C, que sería el indefinido, incluso si quieres la nacionalidad, pasaporte, puedes hacer eso. Y cuando te has movido
de España a Suiza, lo que sí que tienes que hacer es informar a Hacienda con unos modelos concretos en los que cambias tu residencia fiscal. Eso significa que vas a pasar más de 183 días 83 fuera del país, con lo cual tu residencia fiscal pasa a ser otra y pasas a pagar impuestos en ese otro país. ¿De acuerdo? Entonces todo lo que tienes en España, pues... Tu declaración de la renta desde hace ya 2 años no comunicas nada a España. Correcto, correcto. En mi caso concreto tengo inmuebles en España, con lo cual cada trimestre tengo que realizar pues unos modelos concretos que son para pagar el impuesto a la renta a los no residentes. Y pues eso, trimestralmente esas rentas que vienen de los inmuebles que están en España, traca. Solo presentas el modelo de impuesto a renta para no residentes. Sí. Y después tu renta en Suiza. Correcto. ¿En Suiza la declaración de la renta también es tan laboriosa y pesada como aquí? Mira, esto es una cosa que la verdad es que es maravilloso. Cuando tú entras como extranjero, digamos, o tienes el permiso de residencia B y adquieres, por ejemplo, un contrato indefinido en una empresa X, te aplican una cosa que se llama Tax at Source, es decir, impuesto a la fuente. Y eso significa que tú, de tu salario, lo que van a hacer va a ser quitarte automáticamente esa parte de los impuestos que tienes que pagar y ya lo que percibes es lo que tienes. Es un poco como el IRPF aquí, lo que pasa es que los porcentajes son muy diferentes, pero tú no tienes que hacer absolutamente nada más. No tienes que hacer ninguna declaración, no tienes que hacer nada. Es decir, el impuesto a la fuente ya te lo quitan, el ayuntamiento, ahí funciona por cantones, ¿no? Pues el cantón ya sabe qué es lo que has pagado, cómo lo has pagado y ellos gestionan pues toda esa parte. Y a final de año, si tus contribuciones automáticas, porque eso es una cosa automática, superan lo que en teoría deberías haber pagado, te hacen un abono y si está por debajo te piden que hagas una aportación adicional. Y se queda así. Sí que es cierto que a partir de cierta cantidad, que son a partir de los 120.000 al año o una cosa así, sí que ya no puedes estar, digamos, o no te pueden aplicar el impuesto a la fuente y te tienen que aplicar o tienes que tú hacer la declaración ordinaria, que sería hacer una declaración. Con unos 120.000 pavos que ganas, ¿qué porcentaje de impuestos pagas a esto? Claro, esto es una burrada, porque hacer la diferencia entre España y Suiza ahora nos vamos allá. A ver si algún gobernante español les ve este vídeo. Sí. Y se le aclaran las ideas. Sí, a ver, depende muchísimo de cada cantón, ¿de acuerdo? Ahí pues es una confederación y cada cantón tiene la potestad de aplicar los impuestos que quiera, ¿vale? En muchísimas materias diferentes. Entonces, depende si estás en Ginebra, pues te van a cargar algo y depende si estás en Zug, que sería el cantón con la carga fiscal más, digamos, suave y ligera de todas, pues te aplican otra cosa. Mucha gente pensará, vale, pero los costes de vida, ¿no? Son gigantes, ¿no? Realmente no. O sea, sí que lo son muy altos, si los comparas con los de aquí, por supuesto, pero estamos hablando de que un coste de vida, por ejemplo, comparando lo que pagas en Barcelona, pues a lo mejor sería del doble, aproximadamente. Los costes de vida se te multiplican por 2, pero tu salario se multiplica por 3 y por 4. Con lo cual, tú, en valor absoluto, lo que tú puedes ahorrar es muchísimo más y es totalmente exponencial, con lo cual te permite pues, poder invertir, poder ahorrar muchísimo, poder tener una libertad que aquí no podrías tener. Lógicamente esto después cambia cuando entran niños, si hay niños, bueno, la educación es gratuita, pero tienes que pagar servicios como la guardería o cosas así, entonces ya esos costes empiezan a pesar más. Cuando te casas ya los dos salarios se suman uno al otro y entonces la tasa impositiva os aplica a los dos, con lo cual no sale tan a cuenta. Con lo cual eso es un tip importante, aunque quieras mucho a tu pareja, a lo mejor fiscalmente nos interesa casaros. El sector inmobiliario está booming total. Podemos estar hablando de que el alquiler de un piso en Zúrich podría estar en torno a los 2.000, 3.000, 4.000 al mes. Si buscas zonas, cosas chulas, te estoy hablando de pisos normales, el rollo 60, 70 metros cuadrados, 2 habitaciones. Ginebra también es muy caro, pero si te vas fuera de Zúrich, en pueblos, en mi caso yo vivo a 20 minutos de Zúrich y tal, y estoy pagando 1.500 aproximadamente al mes. Es un piso bien, que está en YouTube, o sea, lo pueden ver, pequeñito, pero muy acogedor, con jardín y tal. El precio de los inmuebles también está súper disparado. Estamos hablando de que si te quieres comprar una casa o un pisito, aunque sea en un pueblo, vas a pagar 1 millón, o cerca de un millón de euros. Por tanto, también, como veo tus vídeos, que te gusta mucho invertir, comprar, reformar, vender, sí. También sea una buena estrategia irse a Suiza a vivir y a trabajar y pagar tan poco y además también invertir en inmuebles. Sí, pero no allí. Si inviertes en inmuebles en Suiza, claro, pasa esto, que los precios, o sea, ahí por renta,
buscando rentabilidades, por ejemplo, como encontraríamos en España, que a veces estamos en el 6, 7, 10% en Elche y cosas así, ¿no? Allí no se encuentra. Ahí estamos hablando de rentabilidades mucho menores, del 3, 4% como mucho, porque el precio del inmueble es carísimo. A pesar de que la renta que puedas sacar de alquiler es altísima, el piso es carísimo. Entonces no es tan interesante allí invertir en inmuebles, solo se lo pueden permitir esa gente que tiene muchísimo capital. Pero hay mucho alquiler. Dicen que en España estamos obsesionados con la compra y que fuera de España todo el mundo alquila. ¿Eso es así? Eso es así. En Suiza también la mayoría es alquiler. Sí, España es una cosa rara, que es un país de propietarios, ¿no? Pero eso es una creencia que nosotros tenemos, que salimos de la universidad o encontramos nuestro trabajo y lo primero que nos viene a la mente, necesito una casa, necesito comprar una casa. O sea, esto no ocurre en el resto de Europa. Suiza es un país de gente que vive de alquiler. Solo el 40% tiene... Pues entonces vale la pena comprar una casa y poner alquiler. Sin duda, sin duda. Pasa que está muy caro. Claro, como la geografía es reducida, al final hay poca gente, entonces, bueno, es un mercado que existe mucha demanda, pero los precios, ya te digo, de los inmuebles ahora están muy altos y si miras por rentabilidad, cuesta. Pero ya te digo eso, 40% gente que es propietaria y 60% de alquiler. Una pregunta legal. Vale. Que la respuesta la sabrás porque tú has vivido ahí 2 años. Yo una vez hice un vídeo de normas raras internacionales. Sí. E hice una que en Suiza estaba, y por lo menos es lo que me informé y leí. Sí. Confírmame que es así, tu experiencia personal, de que estaba prohibido tirar la cisterna a partir de las 8 de la tarde o 9 de la noche, no me acuerdo. Creo que no 8 de la tarde, ¿es así? Sí, eso es real, eso existe. No me ha pasado nunca. He tirado de la, por tirar la cadena sí, he tirado, a las 11 de la noche. Exacto, he tirado de la cisterna a las 11 y tal, no ha pasado nada. Lo que quiere decir al final esa ley es que tú no puedes hacer ruido o no puedes, digamos, molestar al vecindario, a tu comunidad, a partir de cierta hora. Entonces ponen el ejemplo de la cisterna como algo que no puedes hacer, pero en realidad se refiere a cualquier tipo de ruido, ¿vale? Porque hay edificios que son muy viejos y entonces cuando tienes una cisterna pues baja por todo el edificio y se escucha el agua en todas partes, ¿no? Pero es algo real. Gente muy tranquila y respetuosa como nosotros, ¿no? Exactamente. Hombre, hay cosas buenas y cosas malas. Una de las cosas malas es que, efectivamente, tu vecino, el que te encuentras cada mañana en el rellano y lo que sea, no tiene ningún problema para llamar a la policía y decir, es el de adelante el que ha hecho todo eso. Sí. ¿En serio? Eso es, ahí son muy alemanes, en plan, no te lo tomes a mal, pero lo he tenido que hacer, porque estabas, digamos, molestando mi libertad. ¿A ti te ha pasado? No, nunca. ¿Algún compañero tuyo de trabajo, un amigo te sí, ha eso contado sí, algo? Eso sí. Explica la anécdota. No, fue así, fue precisamente el hecho de... No sé si esa persona pues estaba haciendo una videoconferencia, me acuerdo, demasiado tarde, porque él, bueno, pues trabajamos en una multinacional o trabajábamos en ese momento y entonces a veces tienes llamadas con Australia, tienes llamadas con Brasil. Has de conectarte a las 11 de la noche. Claro, y se tenía que conectar tarde y estaba pues haciendo esto y le llamaron a la puerta a la policía. Disculpe, señor, usted no puede estar hablando. Yo, es que estoy hablando, no estoy ni gritando aquí ni nada. Igual que aquí. No puedes. Hostia, y preguntó quién ha sido o quién ha avisado y tal. Ha sido un vecino. Y resulta que era la vecina de enfrente, con la que él se llevaba fantásticamente. Y dijo, hostia, claro, esto en España es en plan, le pones la cruz y nunca más hablas con él. No. Y la mañana siguiente, pues la misma mujer... O sea, aceptaba que había hecho esa llamada, pero súper maja en plan, sí, llamé yo, es que claro, ya sabes cómo funciona. Sí, fui yo, que esto es así. O sea, ganamos más dinero, gastos también hay, pero compensa. Y el clima y la gente también compensa. Yo creo que sí. Te tiene que gustar la vida de montaña, de esquí. Y de frío. De frío en invierno, por supuesto, pero es un frío seco. Tú estás abrigado y no cala en los huesos, ¿vale? Entonces se hace incluso bonito si lo disfrutas. Si odias la nieve, pues lo pasarás mal, eso está claro. Pero bueno, yo venía con muchos prejuicios de decir, hostia, la gente va a ser súper alemana, súper recta, distante. Mucha gente que está viendo la entrevista y le cogerá ganas de ir a Suiza, sí. Pues queda claro que te ahorras una pasta importante de impuestos y que, bueno, que hay gastos, pero que está bien. ¿Hay oportunidades para todos? O sea, alguien que ahora esté sin trabajo, que está desesperado, ¿puede encontrar un trabajo fácil en Suiza? Es una muy buena pregunta. Depende de dónde pongas el listón. Si tú pones el listón arriba, por ejemplo, yo soy ingeniero, ¿no? Y intento encontrar trabajo allí. Va a ser complicado.
¿Por qué? Pues porque ellos, a ver, existe una regla no escrita que se llama Swiss First. Eso significa que, claro, si en una posición de ingeniero, una posición superior o lo que sea, tienen un suizo y a ti, pues van a decir, pues a lo mejor cojo el suizo, que se conoce el país, se conoce la cultura, habla el idioma, antes que a ti. Entonces, es difícil. Si quieres bajar un poco el listón, pues a lo mejor vas a encontrar cosas. Si no vas a sitios tan cualificados, sino un poco más como mano de obra, temas de construcción y tal, puedes encontrar cosas fáciles. Hay muy poco paro. Existe muy poco paro. Y además, mira, voy a contarte una cosa que es súper interesante. Ahí puedes acceder al paro, incluso que hayas renunciado tú mismo, ¿vale? al trabajo. Si haces una renuncia, tú puedes aplicar para tener el paro y te lo van a dar. Ahora bien, y fíjate la diferencia con España. Cuando a ti te dan el paro, tienes que ir cada viernes o se te va a hacer una inspección mensual pidiéndote como mínimo 20 o 22 aplicaciones a trabajos y te van a pedir cada aplicación. Sí, sí. Es decir, tú tienes que ir al ayuntamiento donde te estén haciendo o la oficina de empleo y entonces allí te sellan conforme pues estás buscando trabajo y te lo estás currando para volver a entrar en el mundo laboral. Porque si no lo estás, fuera. Se lo curran para ver que tú te lo curras. Como vi también un vídeo tuyo que explicabas el tema del reciclaje de las basuras. Que ir ahí sí. Con los cartones y como hacemos nosotros. ¡Ole! Ir ahí sí. Y ya lo recogerán. Sí, sí. Allí es mucho más estricto el tema del reciclaje, sí que me ha traído algún que otro problema. Nada serio. Explica. Pero no, fue allí. Claro, no tienen tantos contenedores como existen aquí, sino que, por ejemplo, el cartón, eso depende también de cada cantón y de cada ciudad, ¿no? Pero en nuestro caso no tenemos un contenedor de cartón, entonces lo pasan a buscar X día de cada mes. Y tienes que ponerlo pues, en planchas perfectas, con un hilo reciclable y tal. Y si lo pones pues, de otra forma, te llaman a la puerta y te pueden caer multas de hasta 300 euros. Sí, sí. Y te prometo que te pican a la puerta. Y viene, de hecho, a mí me pasó. Yo puse pues, todas las planchas de cartón así, todo bien planito y tal, con el hilo, pero lo metí dentro de una caja. En plan, tenía una caja de Ikea y dije, pues mira, les voy a hacer el trabajo, lo voy a meter todo dentro de la cajita y queda perfecto. Bueno, pues recibí un correo, en plan, sabemos que eres nuevo, sabemos que eres... Es otra mentalidad. Sí. Ayer justamente vi un vídeo en Instagram que me salía de una argentina viajando por Suiza y no sé si lo has visto. Ah, me suena. Reaccionaba, que iba de Dejaba... una tienda, exacto, sí, en mitad de la montaña, una tienda de souvenirs con mapas y tal, y con una caja para el dinero. Y ahí era... Bueno, esto es maravilloso, pero esto existe. Yo lo tengo delante de casa. Tienes, por ejemplo, un campo de flores que empieza y tú puedes coger la flor que más te guste. Entonces hay como una casita al principio, abierta, con una especie de allí pues de cerdito donde tú dejas el dinero. Pero es un cerdito abierto, quiero decir. O sea, no hay cerdito físico, es una caja. Y tú dejas el dinero allí y te vas. Sí, sí. Y claro, y ves todo el dinero. De película de ciencia ficción. Sí, esto lo haces en España, lógicamente. En España depende de qué sitio. Bueno, depende de sitios. En cualquier sitio. Y dura 1 minuto y medio las flores. Sí, sí, dura poquito. Y tú sabes legalmente ahí las penas que se imponen. Ahí son muy duros. Cárceles estrictas. Sí. Allí la gente, un ejemplo muy, muy práctico con el tema de la cuarentena, ¿no? Si tú, con el tema que hubo del COVID y tal, había que hacer cuarentena. Si tú te saltabas la cuarentena, da igual la excusa que pongas, da igual si tenías un perro, si tenías un gato, si tenías un loro que necesitaba pasear. La multa eran 10.000 euros y los tenías que pagar sí o sí. Claro, la gente cuando las multas son tan altas se lo piensa 2 veces. 10.000 euros. 10.000. ¿Una caca de perro? Una caca de perro no, por saltarte la cuarentena. Por saltarte la cuarentena. Entonces, claro, tienes que estar todo súper justificado y la gente no hace el tonto, no hace el bobo con estas cosas. Eso es. O sea, al final, bueno, pues el país funciona diferente, la cultura es distinta, pero la gente hace como muchísimo más caso, ¿no?, a lo que viene del gobierno, que es un gobierno totalmente diferente al que tenemos aquí. O sea, es una confederación y no existe un presidente. Hay un portavoz y son 7 personas las que gobiernan el país de diferentes partidos. Entonces siempre hay un consenso absoluto sobre todo lo que se hace. Y ahí se aplica la democracia directa, es democracia real, se hacen referéndums cada semana. Claro, aquí dices a la gente, no, es que allí hacen un referéndum cada semana. Y aquí la gente dice, ¡oh, qué palo! No voy a ir. Claro. Bueno, es que esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La gente que está totalmente comprometida con lo que quiere tener hace referéndums cada semana porque es lo más importante. Y aparte vi un reportaje también hace tiempo de Suiza, corrígeme,
que el 90% de los políticos no viven de la política. Son correcto. carpinteros, son ingenieros, lo que sea, Eso es. y van una vez a la semana a votar, se estudian y se van. No viven de la política como los nuestros. Efectivamente, la política no es una profesión, la política en Suiza es una vocación. Entonces tú tienes tu trabajo y entonces vas a política, excepto, lógicamente, la gente que está en el Parlamento, ministros, etcétera, que entonces todos ellos sí que cobran, Sí, lógicamente. Pero son 4. Son muchísimos menos de los que se dedican. Por ejemplo, yo, cuando estaba trabajando, tenía compañeros de equipo que eran pues, los tesoreros, o sea, llevaban la tesorería de su pueblo. Y decías, ¿pero cuándo lo haces? Dices, pues cuando tengo tiempo, voy ahí, Claro. lo montamos todo y tal. Y claro, y la gente les agradece lo que hacen. Y la gente pide que si tú te lo estás currando mucho y tú quieres dedicarte a esto, pues tienes la posibilidad de tener un puesto en la política, porque existe eso, la democracia real, el hecho de poder elegir a la gente. Oye, yo quiero que tú ¿Qué pasa? subas. Parece ciencia ficción. Se parece, claro. Yo siempre he dicho que viajar y moverte te cura muchas cosas, ¿no? Claro. Y en parte, estas son parte de las cosas que te curan, esta ignorancia sobre cómo son las cosas fuera de España. Y hay que moverse un poco más y ver desde la perspectiva desde fuera qué hacemos bien y qué hacemos mal. Quería, ya vamos acabando, para los emprendedores y gente que quiere montar negocio fuera de España, tenemos la opción de Suiza y también tenemos la opción de Andorra. ¿Tú también conoces la situación de...? Sí, sí, he conocido la... ¿Qué ventajas tendría para un emprendedor salir de España y montarte en Andorra? ¿Qué ventajas fiscales tenemos? De fiscalidad, también de inversión, ¿qué aconsejarías? Sí. Y desde un punto de vista de la legalidad, que es un poco mi Muy nicho, sí, ¿qué vamos a hacer para hacerlo todo legal y bien y no tener problemas? Muy bien. En el caso de Andorra, por ejemplo, es muy parecido a Suiza. IRPFs tipos fijos también al 10%, es el tipo máximo. Cuando estamos hablando de, por ejemplo, pues el impuesto de sociedades en Suiza depende de cada cantón, pero estamos hablando del tipo máximo, pues a lo mejor está rondando el 15%, el tipo medio es el 15%. En Andorra, hostia, esto lo tendría que revisar porque ahora no recuerdo exactamente, no sé si era el 10% también. Sí. Lo que pasa en Andorra, por ejemplo, que es algo buenísimo, que es algo que en España es que si tú has tributado ya tu impuesto de sociedades y te repartes un dividendo, y la empresa es tuya, ¿no? Te repartes un dividendo a ti, ese dividendo no tributa, no existe una doble imposición, ¿vale? En España no es así. Sí. En España, si tú tributas el impuesto de sociedades y luego te repartes un dividendo, esto vuelve a tributar. Es decir, que es el 25% más la tributación del 20 y pico también que será del dividendo, bueno, depende de lo que te estés quitando, entre el 19 y el 20 y pico también es. Con lo cual, existe una doble tributación, pues esta parte en Andorra cambia, ¿no? En Andorra tienes una carga fiscal, digamos, también mucho más atractiva para emprender, además que, por ejemplo, el coste de emplear, seguridad social y todo esto, es significativamente más bajo que en España. Ejemplo práctico, si tú quieres que tu trabajador cobre 2.000 euros netos al mes, es un salario que dices, yo quiero que mi trabajador tal. En España, para que cobre 2.000 netos al mes, te va a costar aproximadamente unos 4.500 euros a ti, como empleador, ¿de acuerdo? En Andorra te va a costar aproximadamente unos 2.300, 2.400, una cosa así. Eso significa que si tú tienes un presupuesto X, a lo mejor podrás contratar hasta 3 veces más gente en Andorra que en España. Es decir, estás creando mucho más empleo allí que aquí. ¿Tú te irías a Andorra y qué opinas de los youtubers como Eugenio y muchos otros que van a Andorra y dicen esto para, no digo que esté mal, para decir que Bueno, que más sí, empleo, es un argumento. pero sí. Por otra parte, bueno, dejas aquí la familia, dejas, bueno, dicen la seguridad social la dejas sin dinero para los mayores, Sí. etcétera. Ese debate, ¿cómo lo ves? ¿Qué opinas? A ver, es algo muy polémico y depende mucho de cada persona. Yo creo que sobre todo, lo que defiendo por encima de todas las cosas es la libertad del individuo. O sea, tú por el hecho de haber nacido en España, esto no es una cárcel. No te pueden decir, no, como has nacido aquí, tienes que quedarte toda la vida aquí, tributar aquí, todo. O sea, esto no tiene ningún sentido. Tú tienes solo una vida y con esta vida tienes que hacer lo que te dé la absoluta gana. Totalmente. O te vas a arrepentir cuando te vayas a morir, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, dicho esto, sí que algunos lo han hecho por un fundamento, digamos, impositivo
y ya está, plana y llanamente, y hay otros que lo hacen también por motivos del hub y la comunidad que existe ahí arriba, ¿vale? Que también hay mucha gente que dirá, esto es una excusa y tal. Yo he estado allí y es real. Eso que se respira es totalmente real. Y hay mucho talento, como decía en la entrevista. Hay muchísimo. Es mucho más fácil captar buen talento porque se ha desplazado para ahí, ¿es así? Sí, totalmente. De hecho, es una construcción social, el tema de las naciones y tal, que es que tienes que quedarte aquí, tienes que cotizar aquí y tal. Esa gente que llama insolidarios a los que se van, eso. Que piensen también, por un momento, aunque lo puedo entender perfectamente, yo lo entiendo perfectamente, pero también hay que entender la otra perspectiva de los jóvenes, los hijos del baby boom, no tendremos pensión. Por mucho que yo quiera pagar las pensiones de mis abuelos y tal, que todos tienen pensión y por favor, hay que hacerlo, como jóvenes no las tendremos. O sea, tú te tirarás trabajando, si quieres, 40 años, que vas a tener una pensión totalmente simbólica que no te servirá para absolutamente nada, con lo cual tienes que mirar por tu futuro. Y es importante pues, que utilices tus ahorros para invertir y para empezar a pensar en tu jubilación, porque no puedes depender de un tercero, que en este caso es el Estado, porque el modelo público de reparto de pensiones que existe hoy en España es totalmente deficiente. Lo es, o sea, ya en números lo es. Entonces, piénsalo. Te están llamando insolidarios los mismos que el día de mañana te van a dejar sin pensión. Sí. Entonces, bueno, pues está este debate de, por supuesto, es importante que exista un modelo que tenga sentido a nivel de pensiones, pero deberían reformarlo, deberían reconstruirlo. Es deficiente. Totalmente, lo hemos comentado antes, en otra charla que hemos tenido, que lo que tendrían que modificar no es decir que Andorra se va la gente insolidaria, sino decir, en España hemos de crear infraestructura. Exacto. Para que la gente no se vaya y bajar el tramo del 48%. Hacerlo más atractivo, si es que al final solo que bajara un poquito, o que hiciera las cosas fáciles para los emprendedores, o sea, habría un éxodo de Andorra otra vez a España, porque esto es como un paraíso. España es un paraíso a nivel de cultura, de gastronomía, clima. Es una pasada. Lo que pasa es que lo estás haciendo un auténtico infierno para la gente que se la juega, para la gente que toma riesgos y dice, pues voy a montar una empresa. Porque a ti, como autónomo, si te va bien, pues te convertirás en empresario y empezarás a emplear a gente y a contratar a gente y estarás creando empleo. Y el empleo es la métrica más importante de la economía de un país. ¿Y cómo está el empleo en España? Pues a la cola de Europa. A la cola de Europa. Dinos en mi canal qué aconsejarías a alguien que quiere emprender y qué crees que es la mejor manera de invertir o para empezar a invertir. O sea, primero emprender y después invertir. Sí. Vale, pues empezamos con el emprendimiento. Yo creo que la mejor forma de emprender al final, hay mucha gente que tiene mucho miedo al salto, ¿vale? Y da mucho miedo, con lo cual yo lo que le diría es que empiece a crear fuentes alternativas que le permitan pues, tener un poco más de libertad o generar algo más de ingresos por si quieren hacer ese salto, que esto es lo que hice yo, construir el puente financiero, ¿vale? Para no tener ese riesgo financiero de decir, me voy aquí, me salto sin paracaídas. No, hay que tener un paracaídas. Y entonces, cuando tengas ese paracaídas, lo que les recomendaría es que a la hora de emprender, a día de hoy está todo inventado. Entonces, que una manera muy fácil de empezar a ganar capital es ofreciendo servicios, intercambiando tu tiempo por dinero, ¿vale? En un nicho en el que seas especialista, en algo que se te dé muy bien y entonces a partir de ahí empieza a labrarte un negocio que tenga sentido y luego ya empezarás a pensar, después de intercambiar tu tiempo por dinero, en formas de escalar tu tiempo, una vez tengas algo sólido. Que eso es lo que haría yo. Y a nivel de inversión, por ejemplo, aquella gente que tenga ahorros y que piense cómo puede ser más libre y tal, ahora es un momento de crisis. Es un momento, en todas las crisis, cuando los mercados están en rojo, son momentos en los que aparecen oportunidades. No ahora, a lo mejor tardamos más meses, no lo sé, en todos los mercados que he comentado, y es ahora donde hay que permanecer en liquidez, tener ahorros para poder hacer una entrada fuerte en el mercado cuando exista una oportunidad. Una oportunidad puede ser un inmueble, que ahora están subiendo en España, o sea, estamos en una fase alcista, entonces llegará un momento en que bajará. Pues a nivel de inversión inmobiliaria, por ejemplo, estar atento. Si vemos que esta crisis empieza a hacer que algunos dueños de negocio tengan que vender sus inmuebles para salvar un negocio, por ejemplo, tenemos que estar atentos a eso. Tenemos que estar atentos a cualquier tipo de tensión en ese mercado y poder aprovecharlo. En bolsa pasa exactamente lo mismo, estamos viendo bajadas muy importantes, por lo cual ahora es un buen momento para invertir, y en cripto, bueno, la gente que esté interesada en este tipo de mercado, más de lo mismo.
Yo lo que siempre digo es no te lo juegues todo a una misma carta, sino que ve haciendo, diversifica un poquito, sobre todo si no sabes, ¿vale? La diversificación, decía Warren Buffett, que es para estúpidos. Bueno, es para gente que no tiene tiempo de preocuparse de cómo va eso. Diversifica y te ahorrarás historias. Sí que es cierto que, bueno, no hay que hacer una sola entrada, sino ir haciendo entradas paulatinas periódicamente para que promedien más o menos, y cuando el mercado empiece a recuperarse tú tendrás un precio de compra o de entrada medio bastante atractivo y a partir de ahí empezarás a funcionar bien. Bueno, pues nada, Uri, nos vamos. Gracias por venir aquí a Barcelona a verme, ha sido un placer tenerte aquí. A vosotros. Seguro que habremos aprendido muchas cosas y a partir de hoy muchos emprendedores irán a Suiza, a Andorra, ojalá. por tu culpa. Bien, bien. Claro que sí. Y nada, lo dicho, ha sido un placer tenerte aquí. Gracias. A y vosotros. espero volver. Gracias, Uri. Que vaya súper bien. Gracias, Uri. Chao. Gracias.